Muy bien, feliz sábado. Quiero darles la bienvenida a todos. Eh, Vamos a empezar esta charla, esta clase que va a ser abierta, gratuita a todas las personas que quieran aprender un poco sobre la introducción a la alimentación ayurveda. Bienvenidos a todos. Yo sé que hay personas que ya saben de Ayurveda, que nos están acompañando. Va a ser refrescar un poco la memoria de conceptos que quizá ya saben. Y a todos los que no saben nada de Ayurveda y quieren, están con con esa picazón, quieren saber un poco más, están interesados en aprender sobre esta maravillosa filosofía de vida y además enfocado en cómo poderlo poner en nuestra vida, en cómo apoyarnos en la alimentación específicamente, les quiero presentar a nuestra querida licenciada en nutrición, Lucía Varela. Hola Lu, estamos Buenos acá, días. pero felices de tenerte, felices, felices, y queremos darte la tremenda bienvenida y presentarte a todos. Voy a empezar a compartir pantalla, pero antes voy a Dale. compartir primero. Voy a compartir primero la pantalla que... ¡Hey! Un segundito. Bueno, y para que no se nos olvide nuestra tradición de antes de empezar las clases empezamos con un mantra. Vamos a empezar con el mantra. Vamos a dar la bienvenida y la apertura de esta clase con el mantra de Ganesha, que es la apertura de caminos para que a todos nuestros estudiantes se abran sus caminos, se iluminen sus caminos al andar en el transitar en este hermoso camino de la sabiduría ayurveda. Entonces, vamos a empezar, unimos nuestras palmas en mudra de oración, inhalamos profundamente. Exhalamos por la nariz, lento, profundo, hasta vaciar todos nuestros pulmones y volvemos a inhalar. Una inhalación más y empezamos el mantra. Om Ganapataye Namaha Shararam Ganesha. Om Ganapataye Namaha Shararam Ganesha. Om Ganapataye Namaha Shararam Ganesha. Y repetimos 3 veces Shanti. Inhalamos profundo. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti es paz. Paz para ti, paz para mí, paz para todo el mundo. Así que, bueno, para quienes no me conocen, me presento primero a mí misma. Mi nombre es Claudia López, yo soy naturópata y terapeuta ayurveda, directora de Ganesha Ed, traductora de clases de los médicos de India y también organizo los viajes a la India. Y aquí quiero presentarles a nuestra maravillosa licenciada en nutrición y maestra de Ayurveda y alimentación. Quiero que conozcan a Lucía Varela. Ella es especializada en Ayurveda, licenciada en nutrición, en fitomedicina. Ella hace también nutrición aplicada a deportes de montaña, especialista también en alimentación vegetariana y en vegana. Ella es coautora de varios libros como Equilibrio Ayurveda, Cocina Ayurveda, entre otros.
y también ha sido participante de un libro muy importante que ha sido ella convocada por la UNESCO para realizar un proyecto para mujeres del Círculo Rojo. Y bueno, ella, su mirada integral de la ciencia y de la tradición ayurvédica y la conexión con la naturaleza, que ella está conectada desde un lugar maravilloso de la Patagonia y desde allá nos manda sus vibras y nos ayuda y nos acompaña en procesos que son de cambios sostenibles y reales en nuestra vida, nuestro estilo de vida y nuestra alimentación. Bienvenida, Lucía. Buenos días para todas, para todos. Ahí escuchaba y decía internamente un poco por dónde surge toda la inquietud del Ayun, ¿no? Antes de que tuviera canas, hace mucho tiempo. Me acuerdo que una vez escuchaba en el ámbito de la facultad la historia de un médico que se llama, si no me equivoca, si no me atenta mi bata de memoria, el médico se llamaba Spritz y era un médico que descubrió por medio del registro de cómo estaba la presencia, o mejor dicho, el registro de mortandad en neonatos, en los orfanatos, encontraba que había mucha mortalidad dentro de los recién nacidos, pero que dentro de todas esas estadísticas llamaba la atención que había uno de estas instituciones que tenía un número mucho más bajo de lo estadístico, ¿no? Voy a reformularlo dentro de lo que me acuerdo, ¿no? Pero entonces estudia o empieza a evaluar cuáles eran las variables de ese proceso, qué estaban haciendo diferente, qué estaban logrando que esa estadística o ese valor de mortalidad fuese más bajo, ¿no? Y empezó a observar que todos esos niños y esas niñas estaban con una más o menos una misma estructura dentro de lo que era la, la planificación de alimentación, pero que en ese lugar sucedía algo diferente al resto. Y que era que una vez que estaban cubiertas estas necesidades dentro de lo nutricional en estos niñas y niños, eh, las personas que estaban a cargo de esos niños y de esas niñas se quedaban sosteniéndolos, se quedaban conteniéndolos. Había un contacto dentro de ese proceso de nutrición que también constituía el vínculo. Y me acuerdo que estando en los primeros años de la facultad dije, qué impresionante que se haya demostrado dentro de lo que fue la práctica, lo empírico, ¿no? Lo comprobable que muchas veces necesitamos, que la nutrición es más que macro y micronutrientes. Y eso me llevó de a poquito a preguntármelo y a encontrar lo que para mí hoy es una visión muy integral de la alimentación, que es el Ayurveda. Así que espero que para ustedes también, para quienes están escuchando la primera vez, que es el Ayurveda, vamos a charlarlo hoy. Para quienes ya lo conocen, siempre le damos un sentido diferente cada vez que esas palabras resuenan, y se los digo con más de 20 años haciéndolo, así que bienvenido sea. Vamos a charlar un poquito hoy de los principios básicos de la alimentación, y si les parece, cuando terminamos de hablar un poquito de todo esto que armamos con Clau dentro del contenido, nos damos un espacio para poder charlar específicamente si surge alguna pregunta o alguna consulta o quieran compartir una experiencia. Así que bueno, Exacto. arranquemos. Antes de empezar, mi querida Lu, Dime. abróchense sus cinturones. Bienvenidos y vamos a empezar. Primero que nada, les pido por favor encarecidamente que si pueden tener sus videos encendidos, nos gusta mirarles, nos gusta tener contacto visual con nuestros alumnos, poder verlos, poder ver sus expresiones y de esa manera también nosotros nos conectamos con ustedes. Y los micrófonos apagados mientras que nuestra maestra va a ir hablando y cuando vayamos a tener, al final, vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas donde vamos a estar encantados de escuchar a todos. Así que eso, por favor.
Y el chat está abierto, pueden hacer las preguntas que deseen, pueden ir escribiendo, así a veces no quiere olvidarse la pregunta, puedes escribirla por el chat, pero luego vamos a abrir micrófonos, ¿sí? Al finalizar la exposición. Así que sean bienvenidos una vez más. Ahora sí, vamos con todo. Muy bien. Vamos pasando, Clau, si querés, y lo comparto yo, como te parezca más cómodo. Bueno, ahí vamos, ¿no? Un poco la pregunta de- que trataba de contarles en esta experiencia previa fue esta, ¿no? ¿Por qué una alimentación saludable no siempre funciona? Primero porque la palabra saludable es una palabra que cada uno en su interior y dentro de la conformación o de todas las experiencias que vamos viviendo, la va constituyendo de una forma diferente, ¿no? La palabra saludable tiene muchas definiciones y creo que hay una por cada uno de nosotros. Em, pero por sobre todas las cosas siempre pensamos en la alimentación como una entidad o como algo externo a nosotros, ¿no? Como que hace la alimentación por mí y nunca nos ponemos a pensar que nuestra alimentación realmente es un vínculo. O sea, lo que nosotros trabajamos cuando cambiamos nuestras dietas o nos buscamos en esa alimentación para sentirnos mejor, lo que estamos tratando de hacer es generar un diálogo, un vínculo con ese alimento, que tiene que ver también con cuál es la revisión que nosotros hacemos de nosotros dentro de ese proceso, ¿sí? Y es un poquito lo que les vamos a proponer hoy. ¿Vamos pasando? Sí. Entonces, para quienes están escuchando la palabra por primera vez de la Ayurveda o están con ese interrogante o esa inquietud de qué es, la medicina o la filosofía Ayurveda, que está compuesta, si pudiésemos, si hacemos una traducción de esta palabra conjunta, cuando la traducimos, son dos palabras, o tres en realidad, porque la podemos definir como el conocimiento o la sabiduría de vida. Y entonces ahí es donde creo que el puntapié inicial es entender que los procesos de nutrición vistos desde esta filosofía van a expandirse mucho más allá del plato. Tiene un registro escrito, los primeros escritos y los fundamentos filosóficos datan de hace más de 5.000 años, ¿no? Lo que conocemos y que en ese momento también estaba constituido como la India, pero hace varias décadas atrás eh, empezó a expandirse por todo el mundo y principalmente por el mundo occidental y nos llegó a nosotros con la maravillosa capacidad de poder aplicarse a cualquier cultura, a cualquier constitución dentro de lo que son los procesos de alimentación y hoy por hoy considerada como una de las medicinas más completas dentro de lo que son las definiciones de la Organización Mundial de la Salud, porque es una filosofía que dentro de la implementación de su parte práctica y de su tratamiento, va a integrar al individuo, al ser humano, para poder acompañarlo o para poder hacer cambios dentro de su proceso. No solamente constituye el cuerpo físico, constituye el cuerpo emocional, constituye lo que tiene que ver con el propósito de vida. Es algo muy profundo que nosotros podemos ir escalando o profundizando en cada momento de la vida de una manera diferente. Pasamos. Entonces, una de las primeras cosas que creo que va en contra un poco de lo que pasa hoy, sobre todo con esta eh, generalidad que estamos viviendo dentro de lo que es la implementación de las cosas, ¿no? El mundo se globalizó realmente sobre todo con esta posibilidad que tenemos de conectarnos todos con todos, cosa que estamos haciendo ahora, pero nos olvidamos de que la red social está constituida por individuos, somos individuos que tejemos esa red, ¿no? Entonces, el primer sutra o el primer pensamiento que surge es, bueno, saber que ni todo es bueno para nadie, ni nada es bueno para todos. Entonces, en ese proceso, la alimentación empieza a ser una alimentación que tenemos que empezar a distinguir dentro de nuestras propias necesidades. Entonces, tenemos la suerte de ser únicos.
de no tener que parecernos a nadie, porque si nosotros nos queremos parecer a alguien, dejamos de ser nosotros, ¿no? ¿Y por qué vamos a perder esa oportunidad? Que nuestros procesos, con una frase mía de cabecera, la única constante es el cambio. Estamos todo el tiempo en un proceso dinámico de cambio y también nuestra alimentación, que es gran reflejo de nuestros procesos, es parte de esos cambios a los que tenemos que empezar a abrazar y a tener en cuenta para adecuar. Y que también no somos solamente entidades que vamos cambiando por nuestras propias experiencias, sino que estamos constituidos por un entorno. Y si ese entorno cambia, nosotros cambiamos. En este vínculo que yo les digo, tenemos que entender que nuestros cinco sentidos, o sea, toda nuestra capacidad de percepción, está en constante proceso de nutrición. Entonces, ahí vamos a ver cómo el Ayurveda lo interpreta. Próximo. Entonces, bueno, ¿por qué digo que la individualidad es el corazón de la Ayurveda? Si bien ahora vamos a hablar de algunos conceptos quizás un poquito generales, la propuesta es encontrar en estas categorías o encontrar en estos procesos de, de definición o de agrupación, bueno, nuestras propias características, ¿no? No vamos a encontrar, si bien ahora vamos a hablar de biotipos o de doyas o de elementos, tengamos en cuenta la premisa de que dentro de ese biotipo, de esa constitución, cada uno de nosotros es único. Por eso tan importante es el autorregistro y la autoevaluación que vamos a proponer como parte de ese cambio. Algunas de las cosas que vamos a tener en cuenta y que, si bien hoy tenemos un ratito cortito para charlar, vamos a dar el puntapié para que se lo pregunten. Bueno, ¿cuál es el biotipo o qué, cómo me puedo definir yo, pero también cómo es mi rutina, cómo son los procesos durante el día, durante el año, durante la vida? Van a ser cosas que nos van a ir cambiando. Y ese tipo de cambios son los que nosotros tenemos que tener presentes como para poder ir haciendo adaptaciones en nuestra alimentación. Próximo. Entonces, el principio fundamental de lo que es la medicina o la filosofía ayurveda, para quienes, vuelvo a decir, están haciendo un primer acercamiento a esta filosofía, es entender como que como toda filosofía tiene más capas que una cebolla. Y para mí es maravilloso porque uno puede ir profundizando y llegando a la superficialidad todo el tiempo dependiendo del proceso que quiera evaluar, pero va a tener una base constitutiva, todos estos principios, que va a hacer que todo en el universo, lo cual no se incluye, está constituido por cinco elementos. O sea que todos tenemos las mismas presencias o las mismas energías, solo que cuando encarnamos, cuando hacemos un proceso de individualización, que es en donde estamos procesando nuestra vida en este momento, estos elementos se van a dar en diferentes proporciones. Los elementos que se consideran como constitutivos o esenciales va a ser el espacio, el primero o el precursor, el espacio como vacío, como el lugar donde suceden las cosas. Nosotros en sí, nuestro cuerpo físico, es un cuerpo que está constituido por espacios. Somos células conectadas por espacios intercelulares. Entonces, esta constitución dentro del espacio va a ser el elemento precursor para que vayan sucediendo los otros. Es omnipresente, eh, es expansivo. Y es un elemento que lo vamos a encontrar dentro del cuerpo en un montón de lugares. Tenemos espacio en nuestro estómago, tenemos espacio en nuestro útero, tenemos espacio en todo el tracto digestivo, en la parte del intestino, tenemos espacio en nuestra nariz, en nuestra boca, en nuestros oídos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cavidades o espacios virtuales o reales, bueno, ahí va a estar el espacio funcionando. También lo vamos a tener en el plano mental. El espacio va a ser un elemento significativo y necesario dentro de los procesos mentales, porque donde hay espacio, vamos a encontrar también un proceso donde se puedan generar cosas y entender que estos elementos, tanto el espacio como los próximos que vamos a ver, vamos a encontrarlos en equilibrio, en la cantidad justa o en un proceso de desequilibrio porque están en exceso o están en déficit.
El elemento del aire es el elemento que nos propone la interconexión, es el movimiento, tiene que ver con el elemento que empieza a conectar, a llevar y a traer cosas en su cualidad o en su característica principal, por lo cual va a ser ese medio en el que, como si fuese una línea invisible, se conectan las cosas. También va a tener que ver con nuestra circulación, va a tener que ver con nuestros movimientos respiratorios, va a tener que ver con la sinapsis en nuestro proceso mental, va a tener que ver con el peristaltismo en el proceso digestivo, también con la velocidad en la que se replican los pensamientos. Ahí ya vamos a ver que en esta era digital eh, el elemento del aire en el proceso mental puede estar muchas veces exacerbado. También vamos a encontrarlo en el proceso creativo y en la energía vital. El tercero de los elementos es el fuego y es el elemento precursor de los procesos de transformación, es el metabolismo, es la capacidad de capitalizar en todo lo que tiene que ver con ese sustrato que nos enriquece, que nos nutre y que se transforma mediante ese fuego que nos puede dar la posibilidad de aprender, de digerir, todo lo que tiene que ver con el proceso de transformación como seres metabólicos va a estar dado por el fuego. El cuarto es el agua y el agua es la emoción. El agua son todos los fluidos que tenemos en nuestro cuerpo. Tiene que ver con el agua que está componiendo la sangre, que está componiendo la linfa, que va a de alguna manera transitar o contener todo lo que son los procesos emocionales. Para quien no conozca, hay un japonés, no sé si está vivo todavía, porque yo lo conocí hace muchos años, que se llama Masuri Emoto, y que fue uno de los primeros que propuso entender que la composición del agua variaba, demostrando que los cristales de agua, H2O, en todo el mundo y en todo el universo, em, se cambiaban dependiendo del lugar o de los estímulos que recibía. Entonces hizo muchos estudios con respecto a música, a colores, a palabras, a lugares físicos y demostró que los cristales eran diferentes. Y más aún todavía después se demostró que, por ejemplo, en una nevada, en un mismo lugar, porque muchas veces decían, bueno, no, pero es por la constitución de que por ahí hay otras cosas en esa gota de agua que no es solamente el H2O, pero demostró que en un mismo lugar, cuando está nevando, los cristales de agua son todos diferentes. Entonces, el agua tiene algo más que lo químico, orgánico, y tiene para la Ayurveda la función de la parte emocional. Y somos seres emocionales. Y por último está la tierra, el elemento concreto, el elemento constitutivo, es el que nos da la estructura, es el que nos conforma en el cuerpo físico, los órganos, los dientes, los pelos, la piel, todo lo que tiene que ver con la constitución de esa materia va a estar dado por la tierra. Entonces también vamos a encontrar el apuntalamiento, el sostén, lo concreto, el pensamiento estabilizado, todo lo que tiene que ver con una estructura que se sostiene, que se apuntala, bueno, ahí vamos a tener el elemento de la tierra. Y un poquito hago ahí una pasada muy rápida por los elementos para entender que si nosotros estamos constituidos por estos 5 elementos, y esto está bueno entenderlo, nosotros estamos constituidos por los 5 elementos. Ahora, ¿qué hace que todos seamos diferentes? Bueno, que estos 5 elementos en cada uno de nosotros van a estar en diferentes proporciones. Y estas proporciones van a generar una tendencia. A mayor cantidad de un elemento, va a tener sus cualidades con una tendencia a ser más predominante. Y aquí es donde surge lo que vamos a definir en el Ayurveda como biotipo o como constitución o prakriti, que es la constitución de nacimiento. ¿Cuáles son esos elementos en mayor cantidad que generan una tendencia? Los doshas. La palabra doya significa desequilibrio. Y siempre digo lo mismo. La primera vez que me lo dijeron dije, ay, qué embole. Yo me voy a, o sea, me estás diciendo hacia dónde me voy a desequilibrar. Dale, es lo primero que me estás tirando como dato. Bueno, muchos años después digo, qué suerte, porque saber hacia dónde uno tiende a desequilibrarse hace que uno se reconozca en ese proceso de desequilibrio más rápido y que trabaje y aprenda
muchas herramientas prácticas para poder constituir otra vez ese equilibrio de una manera mucho más amorosa y mucho más constructiva. No quiero decir rápida porque el rápido en este momento está sobrevalorado. Entonces, ahí es donde surge la prakriti o la constitución de origen. Entonces, cada uno de nosotros vamos a tener diferentes elementos en mayor cantidad. Esos elementos en mayor cantidad van a tender a buscar sus mismas cualidades en el entorno. ¿Por qué? Para mantenerse existiendo. Lo que sucede es que muchas veces se puede retroalimentar en exceso y tener un desequilibrio porque estamos demasiados excedidos en ese elemento, y hay otras veces en los que podemos tener un desequilibrio por un déficit, porque dentro de nuestros estímulos, alimentación y otras tantas cosas, no encuentra sus cualidades para retroalimentarse y ese equilibrio se rompe al no tener ese proceso de retroalimentación. Y vamos a tener tres tipos o tres categorías dentro de lo que es la constitución, sumando exacto, lo similar atrae a lo similar. Porque es esto, ¿no? Va a buscar sus propias cualidades. Y acá vamos a empezar a entender, bueno, cómo ese proceso de retroalimentación o de nutrición no solamente se va a dar en nuestra conducta alimentaria, sino en otros ámbitos. Vata va a estar constituido por aire y por espacio, los elementos más sutiles. Em, Va a tener la característica del movimiento, de la ligereza, de la frialdad, de todo lo que tiene que ver con la conectividad, con el cambio. Pita va a estar compuesto por fuego y agua, dos elementos que van a combinar la emocionalidad y la transformación. Entonces, todo lo que tenga que ver con metabolismo, con el calor, con la inteligencia, con la determinación, con el intelecto, con la claridad. Bueno, ahí vamos a tener a Pita. Y Kapha va a estar compuestos en otro, quizás otro de los extremos, por los elementos de agua y tierra, los más tangibles, los más densos, los más concretos, ese barro que se constituye en su combinación y nos va a dar la estabilidad, nos va a dar la estructura, nos va a dar el proceso en sí de nutrición, ya que nuestro cuerpo es un cuerpo que necesita el proceso de constituirse desde la nutrición, la calma, la, la capacidad de tener tranquilidad, el proceso filosófico profundo, el amor universal. Bueno, ahí vamos a tener todo esto. Después podemos compartirle para quien quiera, igual si no ponen ayurveda.cuestionario en internet y les va a salir un montón. Para quienes están queriendo saber cuál es su biotipo, bueno, hay un cuestionario que los puede orientar. Nosotros también se los podemos mandar si en algún momento lo necesitan y saber cuál es su constitución, ¿sí? Y desde ahí poder trabajar un poquito algunos ámbitos. Cuando nosotros decimos que esa es la constitución de base o la prakriti, es este principio que nos constituye desde el nacimiento, pero decíamos que el entorno todo el tiempo está proponiéndonos variables, por lo cual generalmente cuando trabajamos en nuestra vida buscando ese equilibrio, vamos a estar en otro estado que se llama vikriti y que lo que nos está diciendo es, bueno, quizás algunos de todos estos elementos tienden a estar en desequilibrio y en general cuando sentimos el desequilibrio es cuando lo trabajamos. Después por ahí podemos ir mejorando y trabajar en pos de que no se genere ese desequilibrio siempre. Creo que también el desequilibrio es parte de nuestra vida. eh, y va a ser la Vikriti, ¿sí? Y es ahí en general donde nosotros trabajamos todo lo que son pautas dentro de tratamientos si somos profesionales de salud o dentro de nuestro autorregistro. Pasamos. Entonces, bueno, un poquito lo que les decía antes, Vata, Pita y Kapha van a ser estos principios energéticos o estas tendencias. Vata con el principio de movimiento, Pita con el principio de transformación y Kapha, o Kapha, perdón, con el principio de estructura y estabilidad. Y esto está bueno entenderlo. Si bien uno puede llegar a tener la tendencia a que alguno de estos o un par de estos están en mayor cantidad, todos tenemos todos, ¿sí? Porque quien piensa que solo bata y si tiene cuerpo físico es porque CAFA también está. Quien piensa que solo CAFA y bueno, y metaboliza porque puede digerir más o menos, bueno, pita también está, ¿sí? Siempre está bueno entender que nos ayuda a categorizarnos, pero no nos generemos una estructura muy rígida, porque nos perdemos de entender que a veces los elementos pueden variar y son necesarios registrarlos.
Próximo. Para profundizar un poquitito, bueno, bata decíamos que era el principio de movimiento. Entonces, ¿cuáles son las características? Sí, en general dentro de lo que nosotros evaluamos, que son tres ámbitos, que es la parte del cuerpo físico o la anatomía, el proceso digestivo y el proceso mental o emocional, siempre en el Ayur vamos a estar tratando de determinar cuáles son los elementos predominantes o los doyas predominantes en estos tres ámbitos. Pero bata siempre va a estar signado por el movimiento, por la ligereza. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar energías variables en el proceso digestivo, a veces como y como me cae bien, a veces como y me cae mal, o no tengo mucho registro de cuánto como, o la realidad es que puedo estar mucho tiempo sin ayunar, pues ¿para qué quiero el cuerpo si yo estoy volando, ¿no? La creatividad, esa capacidad del aire, sobre todo, de generar este movimiento de interconexión de pensamientos y de replicidad de pensamientos gran desafío para este momento de nuestra vida y nuestra calidad de vida, por sobre todas las cosas, porque eso lleva una rapidez mental, pero una rapidez mental que en general es instantánea. Voy, llego, toco y vuelvo, ¿no? Es un poco el movimiento del viento, sobre todo cuando está en un proceso de mucho intensidad. Entonces ahí vamos a tener en el proceso, tanto mental como en el proceso digestivo, una característica de bata. Y dentro de lo corporal, tendencias que tienden a ser muy sutiles, ¿no? Cuerpos o corporalidades que tienden a ser extremas, altos o muy bajos, pero con una tendencia a generar poca masa muscular, mucha estructura ósea, pero sin mucho recubrimiento, porque ese bata tiende a irse para el otro lado dentro de sus cualidades. Como les decía, la tendencia a la irregularidad, porque como no tiene algo que lo apuntala, todo el tiempo está en movimiento y todo el tiempo ese movimiento hace que vaya cambiando y entonces le cuesta mucho todo lo que tiene que ver con las rutinas y en este momento de la vida mucha sensibilidad al estrés, porque gran parte del estrés es cómo registramos ese entorno desde el proceso mental y si una mente está aquí muy, muy acelerada, en general nuestro cuerpo que se determina o se condiciona por ese proceso mental va a estar también intervenido. Movimiento, cambio, ligereza, frialdad, irregularidad, vamos a tener una tendencia de constitución bata. Pita decíamos que era la transformación, los elementos de agua y de fuego. Entonces aquí vamos a encontrar, bueno, características diferentes, mucha intensidad, mucha agudeza mental, mucha claridad gracias a su capacidad de generar luz, todo lo que tiene que ver con el metódico, todo lo que tiene que ver con la estrategia, con la lógica, el razonamiento. Digo, Pita tiene como una característica de ser como un agente de seguros, evalúa variables y sobre todo evalúa variables con posibilidad de problemáticas, sobre todo cuando la mente está muy intensa, ¿no? Entonces va a ser el que evalúa problemas y que después evalúa cuáles pueden ser los problemas de esos problemas, ¿no? Y es una cascada que es inagotable en el proceso mental, pero también que le da un intelecto y una conexión con el instinto maravillosa. Dentro de lo que es la parte digestiva van a ser los que mejor pueden constituir ese proceso de metabolismo, porque su fuego digestivo, vamos a hablar un poquito dentro de un ratito, va a ser bastante constante, pero tiene que tener en cuenta de que no sea en exceso, que no se queme, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con desequilibrios digestivos va a tener que ver, como para Bata la irregularidad y la falta de digestión o de absorción en algunos momentos, para Pita el exceso de fuego también va a ser algo a tener en cuenta. Mucha capacidad de decisión, mucho de lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, activo, con una gran capacidad de metabolizar, entonces muchas veces el registro de hambre va a ser bastante predominante. Nunca dejes a un pita sin comer si no quieres pelearte. Entonces está bueno esto, ¿no? Cuando uno ya sabe que la constitución de pita está en un biotipo y ves que se pone nervioso, es ¿comiste algo, no? Porque si no, ese fuego se empieza a exacerbar muchas veces por la falta de algo para metabolizar, ¿no? Y cuando hablamos en la parte de mental, como decíamos en Bata, una tendencia a generar un proceso de estrés o de ansiedad, de proyección en el plano mental como un posible desequilibrio, en Pita vamos a estar hablando de
la exigencia o la autocrítica como características en el plano mental. Transformación, foco, claridad, intensidad, liderazgo, todo lo que tiene que ver con la agudeza mental y el proceso de transformación. Ahí vamos a tener un biotipo de Pita. Pasamos, sí. Y por último tenemos a Cafa. Cafa, que decíamos que era la estructura porque eran los elementos de agua y de tierra, ¿sí? Agua y tierra con esa tendencia a la quietud, a la muchas veces falta de movimiento, ¿no? Falta de ritmo, porque va a ser una característica de que, bueno, estos elementos generalmente lo estabiliza y a veces en demasía, ¿sí? Estabilidad, calma, constancia, todo lo que tiene que ver con las rutinas es maravilloso lo que se pueden sostener, es peligroso que se sostengan más de lo necesario, ¿no? Como a Bata le faltaba la estabilidad y la rutina, bueno, a Cafa muchas veces le sobra en esa tendencia a estancamiento, ¿no? Pero también le va a generar una buena resistencia, como buenos elementos que constituyen el cuerpo físico, la resistencia va a ser una de sus calidades, va a tener un cuerpo físico con una tendencia a ser robusta, de buenos tejidos, de buenos sistemas, ¿no? Entonces el sistema inmunológico, por ejemplo, va a ser algo que para CAFA en general, si está en equilibrio, va a ser una herramienta muy buena porque va a ser robusto como son sus elementos y con una capacidad de interactuar con el entorno de una manera muy funcional, con estabilidad, como les decía antes, pero sobre todo esto, ¿no? La capacidad de apuntalarse, la estructura con los pies sobre la tierra, como bien lo dice su elemento, con riesgo a hundirse cuando está en exceso, ¿no? Entonces, las digestiones tienden a ser efectivas, pero más lentas, con procesos en general más lentos de digestión, con procesos de aprendizaje, no solamente más lentos, sino más profundos, ¿no? Cafa es el que no quiere aprender lo que tiene que saber, quiere aprender la razón de la existencia de ese aprendizaje o de ese conocimiento, ¿no? Es el pensamiento llevado a lo profundo, a lo filosófico. Entonces, por eso son tan calmos, si bien el CAFA también se puede enojar, tienden a ser mucho más pasivos en ese proceso, mucho más dadivosos en el proceso emocional, mucho más amorosos y mucho más dependientes, ¿no? Em, con una posibilidad dentro de estos desequilibrios a la acumulación, acumulación de pensamientos, acumulación de procesos en lo físico, dentro de lo que puede llegar a ser la parte de retención, o mismo esto, ¿no? Este estancamiento o estos procesos que nos tiran mucho para abajo como parte de la característica. Entonces, si me siento pesado, si tiendo a tener pensamientos que me tiran para abajo, si me cuesta levantarme, bueno, ahí está CAFA con esa impronta de desaceleración para quienes estamos en el hemisferio sur, ahora entrando en una estación, virando en una estación de invierno que sabemos que va a desacelerar los procesos, bueno, ahí también vamos a tener a CAFA. Entonces, estabilidad, sostén y fortalezas necesarios, por lo cual abrazamos a CAFA, pero con riesgo a pesadez, con riesgo a estancamiento o a procesos que se desaceleran y pierden ese ritmo. Bueno, ahí vamos a tener a CAFA como un doya particularmente emocional y dadivoso. Próximo. Ahora, ¿para qué queremos saber esto? Si vamos a hablar de la alimentación, Lucía, quiero saber qué comer. Bueno, acá está bueno esto de empezar a tirar algunos tips como, o mejor dicho, algunos conceptos muy generales para que después cada uno dentro de los procesos de aprendizaje pueda profundizar donde quiera. Pero la realidad es que los doyas que tienen que ver con la alimentación, todo, porque el entender cuál es nuestro biotipo o estos doyas, cómo están em, interrelacionándose dentro de nuestra constitución y nuestra conducta alimentaria, va a hacer definir de alguna manera nuestro proceso vincular con esa alimentación. Entonces, los doyas van a influir en el apetito, ¿sí? ¿Por qué? Y porque una constitución que tiene mucho aire por ahí ni registra si tiene hambre o no tiene hambre. Pero una constitución que quizás tiene mucho agua o mucha tierra no registra cuándo parar.
porque no sabe cuál es el límite dentro de ese proceso. O una constitución pita con un buen metabolismo no se da cuenta de que su mal humor muchas veces es porque se olvidó o se le pasó el almuerzo porque estaba hiperexigido en el trabajo y necesita responder a esa demanda. También es importante entender cómo es nuestro proceso digestivo. Yo puedo comerme un clavo oxidado para poder obtener el hierro, pero mi cuerpo no lo va a poder absorber. Entonces, ya lo vamos a entender, pero la digestión no es lo que tenemos que observar solamente, sino es cómo ese proceso de digestión está condicionando nuestra capacidad de absorción. No sé si les pasó alguna vez, pero cuando uno está en la vorágine del día a día, muchas veces siente que no está digiriendo. Ahora se va de viaje y está de vacaciones y de repente nada le cae mal, ¿no? Muchas veces a mí me pasa en consultas individuales que es, no, estoy súper estresada o súper estresado y no, no, y estoy con esto, lo otro, no sé qué, no, bueno, me voy de viaje de vacaciones y no, no me comí todo lo que me caía mal, lo comí y no me cayó mal. Ok, bueno, porque tu capacidad de absorción cambió, porque tu entorno cambió y porque tu cabeza cambió. Las preferencias alimentarias, cuando nos basamos en que nosotros tendemos a desequilibrarnos, muchas veces nuestras elecciones alimentarias nos están dando la información de que nos estamos desequilibrando. Estoy completamente enajenada y soy súper pita y mi fuego está, está exacerbado y estoy hipercrítica, estoy autoexigente, estoy obsesiva, estoy con mucha evaluación de los problemas, pero voy y me como un picante que me deja la cara roja y la acidez despierta por toda la noche y digo, ah, pero yo me lo merezco, ¿no? Bueno, ahí tiene que ver esa conducta de alimentación que está retroalimentando las características del fuego y que me empiezo a dar cuenta de que van a exacerbar en esa tendencia al desequilibrio. O bata diciendo, no, no tengo hambre, no, no, no como, o como algo así de picadito, un snack, ok, bueno, eso es parte de lo que empezamos a identificar, que las preferencias alimentarias nos empiezan a decir, ah, ojo, esa tendencia es lo que te está diciendo, si tu vínculo con la comida no está ayudándote a nutrirte, es porque en todo el proceso de alimentación, a nivel de nutrición de los sentidos, algo está en cortocircuito. Los hábitos sostienen a todo lo que tiene que ver con las preferencias alimentarias. Nuestros hábitos son esa construcción del diálogo dentro del proceso de alimentación. Entonces, vamos a entender que generar hábitos que extrapolen el proceso de nutrición a otros ámbitos es lo que va a sostener que nuestras preferencias y nuestra conducta alimentaria se alinee con lo que estamos necesitando y queriendo. Y la respuesta al estrés, ¿por qué lo ponemos como una de las cosas importantes? Y porque la alimentación y en este momento nuestra calidad de vida, y no dejo de insistirlo, va a ser gran parte de ese fantasma o de esa información que no vemos todo el tiempo que va a condicionar a nuestro proceso digestivo. Y ese proceso digestivo es el que nos va a conformar para quienes ya tienen un poquito más de conocimiento, los datos y todo lo que tiene que ver con la generación de la composición de nuestros tejidos y entendamos que si esa información de base está condicionada por un estado de mucho estrés, todo lo que pasa posteriormente va a tener también ese signo. Próximo. Y un poquito lo que les decía antes, nos enfocamos en, bueno, ¿y ahora qué como, Lucía? ¿O qué como, no? Y ahora tenemos tanta información sobre qué comer y somos tan suertudos de poder elegir qué comer, de comer todos los días, ¿no? De base y después de que encima podamos hacer una elección, bueno, no pongamos el ojo solamente en esa elección o esa selección de alimentos. Pongamos el ojo en cómo estoy yo para poder digerir eso. Para la Ayurveda es tan importante el proceso de selección, casi les diría como la evaluación de nuestro Agni. El Agni es la capacidad que nosotros tenemos de digerir todo eso. Y está bueno entender que ese fuego digestivo, y bien el Jataragni, que es el fuego o ese proceso digestivo principal, va a estar dado en el proceso digestivo, ¿sí? En el sistema digestivo y principalmente en el estómago, pero en todo el proceso digestivo, nosotros vamos a tener una digestión que se disocia.
en todo lo que tiene que ver con átomos, todo lo que tiene que ver con el proceso tangible, atómico, el alimento es atómico, y ahí es donde vamos a tener el proceso digestivo per se, pero también vamos a tener el proceso digestivo en la energía o en los cuantos, o todo lo que tiene que ver con la parte más sutil del alimento, que también nos va a alimentar el proceso mental. Entonces, nuestro fuego digestivo está bueno entenderlo en varios ámbitos, pero por sobre todas las cosas es identificarlo. Si yo como siempre lo mismo, pensando que me va a hacer bien porque tiene que ver con mi biotipo, pero no registro si mi digestión está acorde a eso que estoy comiendo, no voy a obtener ese resultado que estoy esperando. Entonces el autorregistro y el poder definir cuál es nuestra capacidad digestiva es casi, les diría, lo primero que tenemos que evaluar para saber si la elección alimentaria estamos haciendo es la que realmente nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque este acné o esta capacidad digestiva es la que nos va a definir si vamos a tener una buena absorción de esos nutrientes. Nos va a ayudar a entender que la transformación de esos alimentos no es solamente cómo se absorben esos macro y micronutrientes, sino en toda la información que le estoy generando al plano mental y emocional de esa conducta de alimentación, y que todo esto es el pulso de vida. Nuestro proceso de alimentación es un condicionante para nosotros dentro de nuestro proceso de existencia. Somos seres dependientes del entorno. No podemos vivir ni siquiera el aire, porque ahí ya estaríamos viviendo un elemento, ¿no? Necesitamos todo el tiempo esa comunicación con el entorno. Entonces, entender que ese pulso de vida va a estar dado por el proceso de nutrición y cuando lo resumimos a la alimentación en nuestra conducta alimentaria, es fundamental. Y no le damos ni bolilla. ¿Se dieron cuenta de que hasta muchas veces está intervenido nuestro proceso de alimentación con otras cosas? Bueno, como mientras trabajo. ¿No? O como y estoy chequeando el celu, o como y de repente decís, uy, cuando uno piensa que es tan constitutivo, le tendríamos que dar bolillas un poquito más, ¿no? Por lo menos intentar hacer el ejercicio de proponernos en algún momento dentro de todas esas oportunidades que tenemos de conectar con eso, ¿sí? Entonces es esto. Para la Ayurveda siempre la parte de la digestión va a ser la piedra filosofal, ¿sí? O sea, después evaluaremos qué tipo de digestión estamos evaluando, ¿no? Pero es esta frase de no solo somos lo que comemos, sino lo que absorbemos, realmente es así. Nos constituimos por eso. Así que bueno, a poder empezar a registrar cómo está nuestro acné. Próximo. Ahora, ¿qué pautas voy a tener yo? ¿No? Esto que les decía, no, pero una amiga me contó que podía hacer una dieta paleo, keto, vegan, gluten free, pónganle alguna de todas esas características y somos lo que digerimos, sí, totalmente, y lo que absorbemos, como dentro de ese proceso digestivo. Porque eso es lo que hace el proceso de absorción, es el momento en el que eso que está en el tubo digestivo de forma externa ingresa en nuestro tejido. Ese es el proceso de absorción. Es como el momento de la absorción es el momento en el que ese alimento o eso que nosotros consumimos pasa a estar del entorno, del medio externo, a constituir nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo emocional. Entonces, somos lo que digerimos, pero dentro de esa digestión es qué capacidad o qué es lo que tenemos la capacidad de absorber dentro de ese proceso. Es cuando realmente nos constituye en cuerpo físico y emocional. Entonces decía, bueno, no, me pasaron una dieta que le hace bárbaro, pero a mí me cae mal. Y entonces no es que volvemos a lo mismo, no todo es ni todo es para nadie, ni para nadie va a ser bueno todo. Entonces, cuando registramos y tenemos un sentido del hambre real, que es una de las cosas que hoy no vamos a tener tiempo para charlar, pero que vamos a conversar en próximos encuentros, el registro del hambre real es algo muy importante, porque en este momento muchas veces disociamos esa información que nos está dando la conexión entre el proceso mental y el cuerpo físico. Digiero la comida, voy al baño.
¿Fui al baño en algún momento? Cuando voy al baño y hago deposiciones, ¿tienen una característica donde el proceso lo vea bien o estoy constipada o estoy con diarrea cuando como eso que tanto dicen que me hace bien? ¿Tengo una energía estable o termino de comer y estoy agotada? O de repente tengo mucha energía a la mañana, pero llega la tarde, la noche y estoy arrastrándome. ¿Dónde está esa energía? ¿Dónde la puse? ¿Cómo la puse? ¿Cuánto puse? Esto de la eliminación regular, orino, defeco, todas estas cosas son parte de un proceso de digestión completo. ¿Cómo lo realizo? ¿En qué horario lo hago? ¿No? Todas estas cosas nos van a dar información sobre esta digestión. Si siento que está respondiendo a lo que estoy haciendo dentro de mi proceso de alimentación, es porque estoy registrando que esa alimentación, ese proceso de digestión está equilibrado. Y la sensación de liviandad, pero no de liviandad en exceso, sino esto de, bueno, mi cuerpo físico me está acompañando junto con el cuerpo mental y emocional a poder realizar lo que deseo, ¿sí? Entonces, esta sensación tiene que ver con ser congruente o coherente con lo que yo me estoy proponiendo como objetivo diario, semanal, quincenal, mensual, y ahí extrapolémoslo al tiempo que nosotros deseamos, ¿sí? Próximo. Y acá un poco lo que vamos a ver es, bueno, ¿y cuándo está en desequilibrio? Y cuando empiezo a notar síntomas, ¿sí? ¿Por qué? Y porque ese fuego digestivo o está en exceso o está debilitado, pero lo que está generando es un proceso de digestión y absorción que no está siendo efectivo. Entonces, dependiendo de cada uno de los doshas que veíamos antes, en general esos síntomas se pueden diversificar. Si tengo una tendencia a tener un exceso de aire y de espacio, bueno, voy a tener mucho aire o un poco espacio. Entonces, puedo tener una generación de hinchazón, ¿sí? Puedo tener una hinchazón, me refiero a procesos donde haya un exceso de conformación de gases, o puedo tener una digestión irregular y de repente como bien y otras veces como mal, o puedo tener procesos de constipación o tengo una desorganización sin darme cuenta dentro de la dieta y entonces eso me genera un picoteo y entonces de repente empiezo a tener una disbiosis o tengo ahora está un poco en boga el SIBO, el IMO, todo lo que es la desregulación dentro de la microbiota y eso es una tendencia de bata, pero de repente me doy cuenta de que no solamente me desregulé en el proceso digestivo y ya no voy al baño por ahí en una semana, sino que encima no duermo. Entonces tengo insomnio y de repente todo ese movimiento en el aire empieza a replicar en otros ámbitos, eh, pero principalmente dentro de la digestión empiezo a encontrar que hay una desregulación con procesos más de constipación o de hinchazón, presencia de gases y demás. Pero no, tengo un biotipo de pita, entonces en esta desregulación del acné voy a tener exceso de fuego y aparece la pirosis, o estoy con acidez, o de repente me di cuenta que bruxo, o tengo diarrea y es una diarrea que siento que está caliente, o me duele el hígado, o conformo un dolor dentro de lo que es alguna disfunción hepática o tengo un proceso que, sí, yo tengo todo el tiempo hambre, pero tengo hambre de cosas que sean más picantes, más saladas, algo que sea excesivamente estimulante para Pita. Y aparte estoy hipercrítica y estoy enojada, irascible completamente. Y descanso, o mejor dicho, duermo, pero no descanso. Entonces ahí puedo encontrar que ese acné me está debilitando todo el proceso de pita. O también puedo tener un biotipo con una presencia importante de CAFA y entonces si mis digestiones eran lentas, ahora están 10 veces más lentas. Y encima ahora puedo tener una constipación, pero una constipación que tiende a generarme apego y estoy con retención de líquidos y se me marcan todos los elásticos dentro del cuerpo y no me puedo sacar los anillos, pero también estoy triste o no me puedo levantar de la cama. Y me encantaría comerme 3 kilos de helado todas las noches antes de irme a dormir. Bueno, ahí hay un acné que está en desequilibrio. Entonces acá es donde empezamos a encontrar a los elementos demostrándonos que ese proceso de digestión y absorción está siendo ineficiente. Próximo. Entonces, bueno, un poco lo que les decía antes de, bueno, sí, pero ¿qué como? ¿Lechuga o mejor me inclino por el arroz maní? Bueno,
podemos encontrar ahí algunas pautas, pero está bueno entender que muchas veces uno enfoca como si hiciese una interpretación muy sesgada de qué es lo que está comiendo, pero no, yo estoy comiendo lo que a mí me dijeron, diría el pita, ¿no? A mí me dijeron que no tengo que comer picantes ni salados y evitar los ácidos. Ah, pero estás con momento de exámenes o estás en un proceso donde a nivel del trabajo estás rindiendo con algún objetivo. Entonces, ¿por qué me siento mal y me da acidez si yo estoy comiendo lo que tengo que comer? Ah, pero estoy hiperexigente en otro ámbito. O estoy matándome en el gimnasio y quiero todo el tiempo mejorar mis objetivos. O estoy tratando de generar un proceso creativo y estoy muy exigente o hiperactivo en el proceso mental. Bueno, no solamente es la alimentación lo que nosotros tenemos que evaluar, sino es el contexto donde esa alimentación se da. ¿Por qué? Porque gran parte de esa capacidad de absorción y de digestión se anticipa, se prepara antes. Entonces, llegar al momento en el que uno pone en su plato la comida sin haber evaluado cómo llega hasta ahí, es gran parte de lo que hoy por hoy nosotros tenemos que empezar a identificar. Los horarios en los que comemos. Nuestro proceso digestivo, dentro de lo que es la crononutrición, no tiene la misma optimización de recursos en el horario del mediodía que a las 8 o 10 de la noche cuando estamos comiendo. Entonces, si no empezamos a evaluar cómo son esos horarios y qué es lo que como en esos horarios, vamos a perder gran parte de las herramientas que podríamos utilizar para generar un equilibrio. Está recontra chequeado en este momento que el proceso de descanso va a condicionar toda nuestra conducta alimentaria. Entonces, no, yo duermo 4 horas y me siento bárbaro, pero después estoy con una ansiedad que picoteo todo el día. Bueno, el problema no es el picoteo, es que no estás durmiendo. Entonces el descanso va a ser otra de las pautas que va a regular mucho de nuestro proceso digestivo. Tengamos en cuenta que el proceso de descanso y sobre todo el descanso profundo, que es el regenerativo, tienen que ver con CAFA y CAFA tiene que ver con la constitución del cuerpo físico. La actividad física, decíamos que hay que tener ritmo, ¿no? Que si no tengo el ritmo me estanco, pero si tengo un ritmo acelerado, me voy a ir por el aire. Entonces la actividad física nos ayuda a mantener un ritmo y sobre todo a que nuestro cuerpo físico tenga un protagonismo, cosa que en este momento nos cuesta un montón. Y no hay que ser un deportista de élite, ¿eh? Hay que encontrar que hay micromomentos, hasta mismo dentro de nuestra rutina diaria, sin tener que ir al gimnasio, que pueden ser estratégicos para la actividad física. El estrés, el manejo del estrés. Primero identificarlo es algo que nos va a venir muy bien y después empezar a trabajarlo con pautas pequeñas, individuales, y no pensar que estamos inmersos todos en ámbitos de estrés y vamos a cambiarlo de la noche a la mañana. Un cambio, como el efecto de la mariposa, es tan significativo como después lograr un cambio consistente o sustancial en los hábitos. Dejar el celu a las 8 de la noche, ponerse anteojos para luz azul la mayor parte del día, tratar de desconectar de las noticias un rato todos los días, respirar hondo, poner la cara al sol. Hay veces que son mucho más fáciles las prácticas de lo que nosotros pensamos. Yo siempre digo, sobre todo en los espacios de consulta individuales, uno se imagina que los procesos de transformación son en un monasterio con olor a saumerio y no, pasan en la vida diaria. Cuanto más abracemos que los micromomentos son los que constituyen esos ladrillos, mejor aún. Las emociones. Las emociones surgen dentro de lo que es el proceso del cuerpo. Nuestro cuerpo es el que siente y nuestra cabeza es quien traduce eso que sentimos en el cuerpo en pensamientos. Entonces, cuanto más registramos nuestros cuerpos y nuestras sensaciones en estos 5 sentidos, es cuando más clara nuestra mente y nuestro intelecto va a saber entender qué es lo que nos está pasando. Conectar con las emociones en este momento es lo que nos hace humanos. Y es un buen momento para ser humanos. Así que sería muy buena la idea de conectar con esas emociones y tratar de acompañarlas y de modularlas. Y todo esto dentro de lo que son las rutinas diarias.
Y si uno lo piensa de forma pitosa, en forma de exigencia, es imposible. Pero es esto que les digo, un cambio, una limpieza de lengua a la mañana, un- una leche dorada a la noche o una infusión de lavanda para acompañar el descanso o estirar sentado en el escritorio los brazos y rotar el cuerpo. A veces las rutinas no tienen que ser increíblemente complejas, tienen que ser. Y ahí hace la diferencia. Próximo. Entonces, alguna de las cositas que cuando trabajamos dentro de lo que es el Ayurveda trabajamos es esto. Bueno, la alimentación, ¿sí? Hacer el registro o el autorregistro de, bueno, primero partir de la base de qué estoy haciendo dentro de la alimentación, para empezar a poder hacer una interpretación intelectual de qué es lo que me hace bien y qué no. ¿Qué capacidad de movimiento? ¿Cómo son mis movimientos? ¿Son erráticos? ¿Son intempestivos? ¿Son automáticos? ¿Son demasiados? ¿No tengo movimiento en mi vida? Bueno, otra de las cosas. ¿Cómo es mi descanso? Lo que es el nidra para la ayurveda. ¿Qué calidad de descanso? No solamente cuántas horas. ¿En qué horario lo hago? ¿Cuál es el registro cuando me levanto? Muchas veces habla con los smartphones, podemos hasta tener información de qué calidad de descanso realmente tengo. Entonces, todo ese tipo de cosas es lo que empieza a constituir lo que es una higiene dentro de la rutina diaria o del vihara. Los ritmos circadianos, bueno, ¿cuánto estoy pulsando o entendiendo el ritmo de la naturaleza? ¿Cuánto entiendo que la vigilia es en los horarios más diurnos? ¿Cuánto registramos dentro de ese proceso de descanso, de recuperación o de transmutación de todo lo que son los malas, todo lo que es el proceso mental y todo lo que es la liberación del ama, que son las toxinas para la Ayurveda? Y todo basado en una base de sustento que tiene que ver con el autorregistro o la autoevaluación. No porque todo el tiempo tenemos que estar mirándonos y viendo qué es lo que nos pasa, sino porque el cuerpo muchas veces nos da muchas señales que solamente es prestar atención y decir, ah, mira, acá me está tratando de decir algo. Muchas veces el síntoma es esa comunicación que está haciendo el cuerpo físico a nuestro plano mental de, che, acá estamos con alguna complicación, trabajemos juntos, ¿sí? Entonces un poquito esto, ¿no? La alimentación dentro de lo que es el conocimiento de los alimentos, el movimiento tiene que ver con qué características tiene eso, la característica también o las cualidades del descanso, los ritmos y la autoobservación como base de todo eso. Paso. Bueno, ¿y por dónde empezamos con todo esto? Ese es el gran problema, ¿no? Bueno, ¿y cómo lo pongo en práctica? Ya, porque también todo tiene que ser ayer. Bueno, una de las primeras cosas es hay un proceso latente que es la observación. Dentro de los procesos de cambio de hábito, hay una de las cosas que menos le tenemos como consideración o cuidado, que es no lo cambies, obsérvalo, regístralo. Uy, me doy cuenta de que todo el tiempo estoy con gases. Ah, ok. ¿A la mañana, cuando te levantás? ¿A la noche, cuando te vas a dormir? ¿Hay algún alimento que te lo produzca? No cambies nada, pero empezá a conformar ese proceso de qué es lo que constituye todo ese entorno que está generando este síntoma. Uf, cada vez que me encuentro con esta persona salgo de ahí, estoy drenada energéticamente. Ok, algo de eso tiene que ver dentro de la información. Entonces, la observación antes de cambiar es lo que nos ayuda a fortalecer ese fuego dentro de ese pita que todos tenemos en mayor o menor cantidad, que nos ayuda a interpretar esas variables. Y desde ahí podemos construir ese hábito que lo ayude a regular. Comer con atención, otra que nos cuesta un montón. Pero hay pequeños ejercicios dentro de la práctica que podemos hacer. Uno, respirar 3 veces hondo antes de sentarnos a comer. Nada más. No hay que hacer ninguna respiración, ningún pranayama complejo. Es respirar profundo. Y eso automáticamente regula el sistema nervioso, y el sistema nervioso, sobre todo el simpático, que es el que no nos ayuda a digerir, se regula y nos invita a poder pensar que estamos comiendo. Dejarlos cubiertos entre bocado y bocado.
para tomar antes de comer para ayudar al acné a digerir. Depende de tu biotipo, pero recomendaría alguno que sea calentante. Si quisieses exacerbar un poquito la digestión, más en formato con alguna pimienta o con algún jengibre o agua con limón y jengibre como mínimo, muchas veces se utiliza para bataca. Cucharadita de jugo de limón con una pizca de sal así nomás, y un poquitito de jengibre rallado, unos 20-40 minutitos antes de comer y te va a activar el proceso digestivo. Y para el resto de la vida, tres especias que siempre tienen que tener, comino, coriandro e hinojo. Las tres son pachana, tiene que ver con el proceso digestivo sin exacerbar el fuego digestivo, pero ayuda a absorber, ¿sí? Así que cualquiera de esas puede andar. Respetar el hambre. Uy, esa es otra figurita difícil. No sabemos cuándo tenemos hambre, solo sabemos que tenemos ganas de comer. Tener ganas de comer y tener hambre son dos cosas diferentes. Para saber si tenemos hambre, hay que conectar con el cuerpo físico. Para saber que queremos comer, es lo único que nos está diciendo la cabeza. Entonces, hacer ese registro dentro de lo corporal está bueno. Uno de los datos es, si tenés hambre, ¿fuiste al baño? Primera pregunta que hay que responderse. Entonces, también está bueno esto de empezar a identificar este contexto que yo les digo. Mover el cuerpo diariamente. Y acá está bueno, no se vuelvan unos obsesivos del gimnasio o de alguna práctica de yoga o levántense y estírense, hagan una rotación de cintura, hagan 20 sentadillas en donde estén parados, salgan a dar la vuelta a la manzana, suben y bajen una escalera, muevan el cuerpo, muévanlo, no necesariamente con una rutina extenuante, pero conecten con ese cuerpo, muévanlo para decir, che, la cabeza también se acuerda de que tiene un cuerpo, ¿sí? Y construir rutinas simples, que es un poco lo que les digo antes, ¿no? Es como, no vayan por todo en una primera instancia, vayan por una cosa. Quiero cambiar toda mi alimentación. Empiecen por el desayuno o empiecen por el almuerzo y dedíquense ese tiempo y esa energía a construir ese hábito en el almuerzo. Y el entender que digiero mejor, me cae mejor, me gusta más la comida, che, qué bueno que estoy conectando con el proceso de alimentación. Eso es lo que nos ayuda a enganchar con el proceso de hábito. Probablemente toda esa información que uno saque de ahí es la que va a constituir la intención y las ganas de mejorar o de enriquecer esa rutina. Entonces, como ejercicio práctico, les propondría es, bueno, pregúntense, che, ¿cómo estoy digiriendo? No, tengo síntomas. ¿Cuáles son tus síntomas? ¿En qué momento del día? ¿Cómo dormiste ayer los días que tenés síntomas? Hagan un registro escrito y ahí van a empezar a tener un montón de información con respecto a cómo ir para adelante. Próximo. Ahí quedó como cortadito, no sé por qué quedó como, está raro la diapo. Ahí un poquito mejor, pero está cortita. Bueno, no importa igual. Un poco lo que el Azure, y acá resumiendo y sabiendo que tengo que terminar porque me fui del horario, nos invita a desarrollar es esto. La observación tiene que ver con esa capacidad del intelecto de poder de conocer gracias al fuego las variables, conectar gracias al viento esas variables, intuitivamente sentir cuáles son esas variables, hacerlo cuerpo físico, entender que ahí es donde están sucediendo y darle espacio al cambio. Entonces, la observación se interpreta desde los 5 elementos y los utiliza como parte de las herramientas para observarnos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos sentimos? Eso tiene que ver con el cuerpo físico, con la emoción, con el agua. ¿Cómo está nuestra energía? Tiene que ver con nuestro viento, con ese prana que es el pulso de vida. ¿Cómo digerimos? Porque el fuego va a estar constituyendo. ¿Y cómo está nuestro cuerpo y la mente dentro de lo que tiene que ver con el espacio? Em, por eso para mí la observación, la autoobservación es parte o principal o constitutiva de este proceso de cambio. Próximo. Ya prometo que termino, así lo hago cortito. Ah, bueno, y acá aprovechando el chivo, eh,
Nosotros vamos a estar haciendo este curso de Ayurveda en tu cocina, mucho más largo. Esto fue como un par de pautas como para ir tirándoles y que las podemos seguir charlando después por privado si a alguno le interesa. Pero sepan que nosotros vamos a estar con Clau haciendo este taller donde vamos a estar durante 6 semanas hablando de esto, ¿no? No una hora de reloj, sino esto de, bueno, cómo cambia según la estación, cómo cambia la alimentación dentro del día, cómo puedo establecer una rutina dependiendo de mi biotipo, cómo puedo mejorar la calidad del descanso. O sea, todo esto que estamos hablando como en una generalidad hoy, bueno, lo vamos a estar viendo también en el taller. Ahí están los módulos, bueno, todo lo que vimos hoy un poquito, pero muchísimo más profundizado como para que lo puedan aplicar desde lo práctico, porque parte de lo que tiene el taller que nos propusimos con Clau es que haya teoría, porque es parte de lo que necesitamos como buenos pitas para fundamentar todo lo que vamos a hacer, pero que podamos ir acompañando dentro del grupo y estos momentos de estas semanas de transitar el taller y el curso de forma práctica, porque lo que nos cuesta a todos es, bueno, ¿cómo llevo todo esto que está en mi mente a mi cotidianeidad? Bueno, para mí hay que ser menos dogmático y más prácticos, entonces me parece que está bueno que también lo tengan como opción. Más allá del espacio del curso, siempre surgen por ahí algunas charlas así como para seguir profundizando, pero para que sepan también que está este recurso. Y creo que pasamos a la próxima, pero es más que nada para abrirnos unos 15 minutos. Ah, bueno, esta. No consiste la salud en encontrar la dieta perfecta, sino en entender qué necesitamos. La salud es una sumatoria de variables, porque nosotros somos hermosamente complejos y a veces conflictivamente complejos, pero cuanto más podamos entender que las cosas no son buenas ni malas, sino que son, más nos vamos a alinear con esto. Em, Hago 15 minutitos, Claudia, ¿vos no te molesta antes de cerrar el encuentro de alguna pregunta? Sé que hay varias cosas en el chat, pero no las fui leyendo alguna que se me pasó por el rabillo del ojo, las pude responder, pero por ahí hay alguna más que no haya respondido o abrimos micrófono y que esto sea un despelote. No, no va a ser un despelote. Estamos felices Sí. de que puedan abrir los micrófonos. Primero que nada, estoy colocando aquí en el grupo, en el chat, el link si quieren saber más información sobre este curso de 6 semanas, donde tendrán un acompañamiento completo para poder ayudarles a caminar en este tránsito de cambio a una alimentación más consciente, a un cambio en sus vidas más natural, más saludable, más de acuerdo a ti mismo, que es ahí donde vienen las dudas y es un acompañamiento con mucho cariño, muy cuidadoso. Siempre estamos con las alumnas ahí atendiéndolas en estas 6 semanas de aprendizaje profundo y de cambios. Con prácticas, vamos a tener clases de cocina en vivo, vamos Perdón, a ahí ver. Luciana pregunta, ¿en el curso se brindarán recetas y formas de cocinar según la Ayurveda? Recontra que sí. Sí, Bueno, mucho. un poco Clau ahí estaba diciendo, nos pasa muchas veces que la típica, viste, que te pasan un recetario y te dicen, mira, te paso la receta, no sé qué, nunca la hacemos. Bueno, la idea es ir a la práctica, es poder hacerlo dentro del espacio. Habitual Exacto. constiparse estando agripado y cómo podría ayudar a ese acné, me imagino que se ve afectado. Pame, perdón, Lu, termino con esto. Así que sí, la respuesta es sí, recontra que sí, porque la idea es que sea muy práctico. Lo que está bueno es saber que vamos a trabajar con eso, con todo lo que es la parte de selección de alimentos y demás, y prácticas dentro de lo que es la preparación y recetarios y todo eso, pero también saber que vamos a dar otros tips en otros ámbitos dentro de lo que es la parte de nutrición. No solamente va a ser plato, vamos a ponerle acá como se dice en Argentina, cosa que yo no hago, pero toda la carne al asador, pero es una forma de decir. Es un Em, Perdón, igual, sí. sí, no, Queremos decime.
Sí, quería decirles que sí, es un curso muy práctico. Vamos a ver a Lucía en acción en la cocina, donde ustedes también van a estar en la cocina y vamos a hacer un laboratorio en nuestra cocina. Así que llevemos a Lu a nuestras cocinas, por eso se Bueno, llama, si quieren. por eso el curso se llama Ayurveda en tu cocina, porque es ahí donde todo lo que vas a aprender lo vas a poner en práctica junto a nosotras. Así Buenísimo. que vamos Espera, con las Pame me preguntas. dice acá, quería consultar si es normal o habitual constiparse estando agripado. Me imagino que debe ser engripado, o por ahí se dice diferente. Yo entiendo que es como con un estado viral así de gripe, y cómo podría ayudar a ese acné, imagino se ve afectado. Y sí, bueno, un poco lo que decíamos antes. Conceptos un poquito más profundos como el sistema inmunológico dentro del concepto ayurvédico es lo que nosotros conformamos como la esencia de ollas y tiene que ver mucho con el cuerpo físico, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros entendemos que el cuerpo físico y mucho de ese cafita, eso que decíamos de los elementos de agua y tierra, están desregulados y por eso el sistema inmunológico se vuelve deficitario y aparece esta oportunidad viral, por decirlo de alguna manera, es muy probable muchas veces que la constipación se dé como una característica, no porque sea necesariamente esa, pero se puede dar. Entonces, lo primero que te diría es regula acompaña mucho el proceso con hidratación. No sé cuánto de ese registro de consumo de líquidos haces, pero mi recomendación sería que no solamente constituyas una buena cantidad de hidratación, puede ir variándose, podríamos entender entre 2 y 3 litros en diferentes formas de ingesta, pero con la característica de que sean tibias o que sean calentitas y que sean nutritivas, entonces en formato de sopas, tratar de que tengan varios ingredientes, que si estás consumiendo algún derivado de animal, incluyas el caldo de huesos como parte de esas infusiones o esas ingestas dentro de las comidas. Y te recomendaría mucho la leche dorada, que es una base de, si lo consumís, de leche o de bebida vegetal de coco, al que le vas a agregar un poquito de cúrcuma, una pizca mínima de pimienta y te recomendaría que le agregues canela como para ayudar y después algunas otras plantitas que pueden venir muy bien, como puede ser si tuvieses las flores de sauco o el chantén, son dos plantitas muy lindas para acompañar ese proceso y que te mejores pronto. Eh, el lirio, el estómago es la oficina de la salud. Es muy bueno pensar que es la oficina principal. Después tenemos muchas otras, porque acá arriba tenemos otra que muchas veces nos condiciona el proceso mental, pero sí, totalmente. Bueno, ahí es donde nosotros consideramos el plexo solar y el jataragni, el principal fuego digestivo, por lo cual sí es muy importante dentro del proceso. Quisiera saber cuál es el parámetro para elegir la alimentación, si el doya o la Vikriti. Yo te recomendaría siempre considerar la Vikriti. Más allá de que nosotros podemos hacer una evaluación de la Prakriti o de la constitución original o de base, en general la intervención de la alimentación se hace sobre el estado actual. Entonces, nunca estuve constipada, como decía Pame, pero ahora estoy constipada. Bueno, siempre voy a trabajar. Lo primero que voy a tratar de hacer es dejar de hacer lo que me lleva al síntoma. A veces no lo podemos identificar porque no sabemos dónde empezó. Entonces, lo primero es acompañar a que se contrarreste esa sintomatología y eso sería trabajar sobre la Vikriti. ¿Qué recomendás para la constipación de una bata? Lo mismo que le decía a Pame, hidratación sobre todas las cosas y hay una técnica muy simple, muy fácil y muy amorosa que es para regular la constipación en ayunas. Déjate una cucharadita o dos de semillas de lino molidas en agua, una relación de una cucharada con tres de agua, la dejas a temperatura ambiente o si hace mucho calor en la heladera y a la mañana siguiente en ayunas vas a incluir eso. Se genera como un mucílago, como si fuese una gelatina junto con la semilla. En el momento en el que CAFA está generalmente en el horario de la mañana, va a ayudar a que el peristaltismo o esa tendencia al movimiento generado activando a bata regularice probablemente parte de la constipación. Probalo
y después nos contás en algún lado. ¿Hay forma de pagar en pesos argentinos? Sí, Lauri, escribile a Clau, que es la que organiza toda la parte de gestiones y ella seguro, con todo el amor que la caracteriza, te va a dar toda la información porque es muy genia. Muy buenos días, una persona que tiene gastritis, úlceras y hernia de hiato debe ser, ¿no? Sí, ¿cuáles serían las recomendaciones? El espita. Oh, que deje de pensar. No, la regulación dentro de la alimentación se tendría que hacer de evaluación individual. Si llegaras, Carla, a conseguir flores de pañil, es una muy linda planta para trabajar en el proceso de gastritis, pero por sobre todas las cosas, ese proceso de fuego digestivo, la hernia y hiato es un condicionante, probablemente tenga también alguna debilidad en el esófago dentro de lo que es la apertura de la conexión del estómago con el esófago. Habría que ver la parte anatómica, por eso digo que la evaluación es individual, pero le recomendaría mucho todo lo que es el trabajo en el plano mental primero, ver cómo está esa hiperexigencia, ese enojo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ese exceso y después modular a una dieta que sea más refrescante, más enfriante, todo lo que son sabores amargos, todo lo que tiene que ver con los sabores astringentes y el dulce natural van a ser muy buenos y evitar picantes, hipersalados y ácidos sería como una recomendación general para ese caso y si consigue las florcitas de pañil en infusiones lo va a ayudar mucho. Ah, Lauri, me estoy leyendo medio mal, me parece, ¿no? Porque me aparecen cosas que ya había leído. Bueno, gracias a ustedes por estar. Para Batacafa con hinchazón y dispepsia constante, ¿que se puede recomendar? Ritmo, Carmen, ritmo en la alimentación. Ritmo, primero evaluar. Si hay hinchazón y hay dispepsia, probablemente tu proceso de acné digestivo esté signado por bata. Eso volvemos a lo mismo, tendríamos que evaluar de forma individual, pero si hay hinchazón, hay conformación de gases, aquí yo lo que te recomendaría es que generes un ritmo para establecer una buena conducta dentro de la capacidad digestiva de bata. Eh, Modulando preparaciones que sean principalmente cocidas, tibias o calentitas, ¿sí? Con pocos ingredientes y estos tres especias que dijimos antes, comino, coriandro, principalmente, y poquito de hinojo pueden llegar a ayudarte mucho en el proceso digestivo también para mejorar. En infusiones y como condimentos dentro de las comidas, para mí son tres que nunca tienen que faltar en la heladera o en la alacena. Muy gracias, Nati, por esto. Tengo un súper dolor en el nervio del cuello. ¿Qué nervio será? ¿Bruxás? Bueno, nada, ahí te la dejo pensando. ¿Qué es bueno para el insomnio? Dormir en el dolor en el nervio del cuello. ¿Qué nervio sería el que tenés? Te diría que trabajes no solamente con el bruxismo, sino acá hay un montón de musculitos que hablan de la comunicación y que muchas veces son los que nos generan una tensión en el cuello. Así que trabajar todo lo que es el Udana Bata, todo lo que tiene que ver con la fuerza de comunicación, te la recomiendo. Evaluaría en todo caso una infusión que sea más bien relajante, pasiflora, lavanda y rutina de higiene del sueño antes de dormir para trabajarlo. Serían pautas que te recomiendo, Nati, así en lo general. Hay forma de... Ay, esto otra vez me apareció y hay forma... ¿Por qué me aparece siempre lo mismo? Listo, creo que ya estoy. Gracias por todo. Creo que leí todo, así que Sí, en tiempo y forma. sí. Igual siempre decimos lo mismo. Estos espacios son como para que nos vean, que nos conozcan. Tenemos piernas abajo de esto, pero que nos vean en este recuadro. Pero sepan que yo soy una creyente y Clau también de que las redes se tejen para que después nos conectemos y si hay algo que tenemos ahora muy a la orden del día y a la mano es la conexión, así que si surge alguna duda, si quieren preguntar algo más específico y podemos ayudarlas o ayudarlos, sepan que siempre vamos a estar para escuchar. Es parte de este proceso que creemos que es constructivo, es importante generar red en este momento, es fundamental sostenernos, así que bienvenido sea que esto sea una excusa, una nueva excusa para volver a ponernos en contacto y para
para siempre reforzar esto de que trabajamos mucho con Clau desde Ganella y desde lo que es mi trabajo individual de a disposición para lo que todos consideren que podemos ser útiles. Bienvenido sea. Así que gracias por el tiempo, por un sábado de la mañana estar escuchándome. Y espero que les haya servido y que el Azure siga siendo una excusa para seguir entendiéndonos. Un poco eso, ¿no? Les Exacto. mando un beso muy, muy grande y gracias, Clau, siempre por el espacio, te adoro. Y A bueno, ti. sigamos conectadas. Así es, muchas gracias a todos por estar. Esperamos que les haya gustado la clase. Cualquier duda que tengan, no duden en contactarnos al WhatsApp de Ganesha Ed o directamente pueden encontrar la información del curso Ayurveda en tu cocina en nuestra página web www.ganesha-ed.com. Y así es, si tienen cualquier duda, estamos siempre aquí abiertas a poder ayudar en lo que podamos. Y estoy muy feliz de tener a tantas lindas personas conectadas. Hemos llegado al límite de la capacidad de la charla, así que gracias por haber estado. Gracias a todos y muy feliz, que tengan una muy feliz jornada, muy buen, lindo fin de semana. Y muchas Después les pasamos esta clase grabada para que sí. sepan. Ah, Listo. sí, sí, la clase grabada. Puedes escribirnos por el WhatsApp, te vamos a pasar y si te has inscrito por la página web, te va a llegar automáticamente la grabación, que la Listo. descargamos, la subimos a YouTube y se las podemos entregar, si la pueden revisar con detalle. Feliz También fin de el semana para todos. PDF, el PPT también se los podemos entregar. Así que... Hermoso. Bueno, Bueno, eso. Glu, hermoso. gracias por todo. Te A ustedes adoro por con todo escuchar. mi corazón y gracias, 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 gracias a todos. Feliz fin de semana y que estén muy bien todos. Abrazo.